Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy ya hemos visto cómo no hemos conseguido salvar los muebles y hemos caído con mucha fuerza. El IBEX 35 ha perdido más de un 1,5% después de ayer conseguir evitar las caídas que veíamos en el resto de mercados. Hoy no hemos conseguido mantenernos al margen de las caídas y hemos visto caídas muy pero que muy importantes en muchas acciones. Hoy vamos a analizar, como todos los días, tres acciones. Las tres acciones que vamos a analizar hoy es Aircross, IAG y OHL. En Aircross hemos visto una sesión de muchísima volatilidad y vamos a analizarla ahora para ver qué podemos esperar las siguientes sesiones. En la cotización de IAG hemos visto cómo se está escapando ya ese objetivo que marcábamos en el gráfico, ya que no ha conseguido superar la principal resistencia que tenía para lanzarse a por ese objetivo. Vamos a ver ahora qué podemos esperar después de la fuerte caída que hemos visto en la sesión de hoy. Y por último, las acciones de OHL parece que también se han quedado justamente a las puertas de alcanzar ese objetivo que veníamos marcando desde hace varias semanas atrás. Ahora parece que ya ese objetivo queda un poquito lejos y quizás debemos empezar a pensar de forma diferente a la que veníamos pensando en las anteriores semanas, es decir, ya no podemos tener una visión tan optimista después de lo que hemos visto ahora en el gráfico, así que vamos a analizarla para ver qué podemos esperar también las siguientes sesiones. Vamos a comenzar con el cross, que como decíamos hemos visto una sesión de muchísima volatilidad y muchísimo volumen. Y bien, vamos a explicar un poquito la vela de hoy. Hemos visto cómo la cotización abría al alza, es decir, abría en la zona de los 3,08 y veíamos una subida muy importante en la que conseguía superar la zona de resistencia que tenía los 3,20, pero al final de sesión hemos visto cómo ha ido perdiendo muchísima fuerza y ha acabado cerrando solamente con una subida del 1% después de llegar a revalorizarse casi un 10%. Esta vela que ha dejado en la sesión de hoy es una vela que quizás puede ser una vela trampa en la que puede haber dejado atrapados a muchos inversores en todo el recorrido que hemos visto en la sesión. Además, con el volumen tan importante que hemos visto, esto lo que nos indica es que hemos visto, sí, de primeras unas subidas muy importantes, pero luego ha entrado con mucha fuerza la oferta para acabar cerrando solo con una subida del 1%. Por lo tanto, ahora, aunque es verdad que el volumen ha sido muy alto y ha sido una sesión en positivo, es decir, ha subido un 1%, pero la vela nos hace pensar que no podemos ser nada optimistas. Ya en el anterior análisis técnico comentábamos que quizás le iba a costar superar la media móvil de 70 y 200 sesiones porque el volumen estaba siendo muy bajito y aunque en un primer momento la superó, luego vimos cómo caía de nuevo la cotización y ahora, pues después de la sesión que hemos visto hoy, todo hace pensar que quizás podría marcharse hasta la base del movimiento lateral que venimos viendo desde el mes de diciembre en los 2,81. Como veis, desde diciembre la cotización se viene moviendo en movimiento clarísimamente lateral entre los 3,20 y los 2,80. Estamos muy cerca de los máximos de la sesión de hoy, es decir, el momento que siempre que llega a la zona de los 3,20 la cotización vuelve a corregir y hoy lo hemos visto ese movimiento tan fuerte en una sola sesión. Por lo tanto, ahora quizás deberíamos marcar el objetivo en la zona de 2,80, de nuevo a la base del canal lateral, pero cuidado, porque debe mantener esta zona del movimiento lateral, ya que si no consiguiera mantenerse sobre los 2,80 podría entrar en una muy peligrosa espiral bajista que podría llevar a la cotización de nuevo hasta la base de toda la tendencia alcista, que se encontraría a los 1,80, siempre respetando los posibles soportes que tiene por el camino. Por ejemplo, localizaríamos uno en los 2,65 con la antigua zona de resistencia y también lo fue de soporte en marzo. La siguiente zona la encontraríamos en los 2,45 y la siguiente en los 2,15. De momento, como decimos, mientras se mantenga el movimiento lateral, pues no deberíamos correr demasiado riesgo, pero cuidado porque si pierde la zona de 2,80 la situación se empezaría a poner muy pero que muy fea. La siguiente de las acciones es IAG. Situamos el objetivo después de la fortísima caída en ese gap que veíamos en la zona de los 1,882, pero para llegar a la zona del gap primero debería superar la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte y cuando la perdió cayó con muchísima fuerza. Y sí que es verdad que en el anterior análisis técnico ya comentábamos que se estaba quedando a mitad de camino, que iba perdiendo fuerza en el repunte. Fijaros en el volumen, cómo iba cayendo según avanzaba la revalorización, ese impulso alcista, pero hace una semana parecía que conseguía lanzar un nuevo impulso alcista. Venía acompañado con un poquito de volumen, más de lo que veríamos en anteriores sesiones, pero la media móvil de 70 sesiones ha impedido que se mantenga al alza la cotización. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque la fuerza en la demanda no es suficiente y en el momento que entró el día siguiente
con un poquito de fuerza la oferta, tiro de nuevo a la cotización. Hemos visto unas velas de prácticamente movimiento lateral y en la sesión de hoy que han entrado en las caídas en los mercados ha caído con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora, ¿dónde podría dirigirse la cotización? Ya creo que en un primer momento nos deberíamos olvidar de la zona del gap mientras no consiga superar la media de 70 sesiones. Y ahora todo apunta a que podrían mantenerse a la baja las siguientes sesiones, marcando quizás el objetivo en la zona de 1.50, que es una zona muy importante de soporte en la cotización de IAG. Es una zona que ya perdió en las caídas de marzo y que dieron continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo desde marzo. Por lo tanto, ahora si viéramos una caída hasta la zona de 1.50, pues no estaría del todo mal. ¿Y por qué? Pues porque no conseguiría marcar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico y esto podría poner en pausa la tendencia bajista. Pero ojo, porque como pierda la zona de 1.50 es muy probable que se marche a marcar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico que quizás podría tener el objetivo en la zona de 1.20, que como también podéis ver es una zona muy importante que había actuado anteriormente en julio de 2020 y en mayo de 2020 como soporte, pero también actuó como resistencia en el mes de octubre de 2020. Por lo tanto, ahora puede que si siguen marcando nuevos mínimos decrecientes, el siguiente objetivo se sitúe en los 1,20. De hecho, ya hemos visto en la cotización de hoy cómo con la caída ha ido aumentando el volumen, lo que nos hace pensar que puede mantenerse a la baja las siguientes sesiones. Por lo tanto, primero vamos a vigilar la zona de 1,50 y a ver cómo reacciona cuando llegue a esta zona. Y la última de las acciones es OHL. Veníamos diciendo ya desde el mes de enero que en cualquier repunte podría alcanzar la zona del gap que tiene pendiente en los 1,022. Y bien, en la sesión del jueves de la semana pasada veíamos una vela en la que parecía que iba a alcanzar esta zona, pero se quedó justo a las puertas, es decir, esta vez el gap ha actuado como resistencia, se ha quedado muy pero que muy cerquita, es decir, no ha conseguido alcanzar ese objetivo que situábamos en el gráfico y en el momento que se quedó tan cerca, hemos visto de nuevo caídas las siguientes sesiones. Y ya en la sesión de ayer podíamos ser un poco pesimistas porque veíamos cómo aumentaba el volumen un poquito con la caída, pero ya en la sesión de hoy ha llegado totalmente la confirmación, hemos visto una vela muy fea de una caída del 6,5% en la que el volumen ha aumentado bastante y de hecho ha perdido su principal soporte ahora mismo, que era la esperanza para alcanzar ese objetivo en el gap, que era la media móvil de 70 sesiones. Debería mantenerse sobre ella para lanzar ese último impulso. De hecho, menos las caídas que vimos en estas sesiones de febrero y marzo se había mantenido sobre ella y mantenía la tendencia alcista. Hay que recordar que anteriormente también había sido un soporte muy importante en toda la tendencia alcista. Por lo tanto, ahora, al momento que ha perdido la media 70 sesiones, debemos localizar el siguiente objetivo en la media móvil de 200 sesiones. ¿Y por qué? Pues porque es la media móvil que consiguió salvar los muebles en el mes de marzo a la cotización cuando veíamos que se desplomaba. Fue la que permitió que se mantuviese con vida la tendencia alcista que comenzó el pasado año. Por lo tanto, ahora, como decimos, todo apunta a que podría irse hasta la media de 200 sesiones de nuevo. Por debajo, si perdiese la media móvil de 200 sesiones, pues ya muchísimo cuidado porque podría poner en riesgo la tendencia alcista. De hecho, ahora la verdad que no me gusta demasiado porque parece que esa tendencia que iba marcando de máximos y mínimos crecientes desde el pasado año parece estar rota. Ahora podríamos estar viendo un movimiento lateral que podría acabar perdiéndose o que se podría acabar perdiendo la media móvil de 200 sesiones. Es decir, como pierda la media de 200 puede que de comienzo una nueva tendencia bajista en el gráfico que puede tener varios soportes por el camino. El primero de ellos se encontraría los 0,75 donde hizo mínimos en marzo de este año y también el siguiente objetivo más cercano o siguiente soporte más cercano se encontraría los 0,70, una zona que también había actuado como soporte en noviembre del pasado año y como resistencia muy importante en septiembre también del pasado año. Por lo tanto, la clave ahora para mantener esa tendencia alcista se encontraría en la media móvil de 200 sesiones. Pero cuidado, porque como decimos, el volumen ha subido muchísimo y puede que ahora la oferta haya olido la sangre de esa debilidad ya en la cotización, que no ha conseguido alcanzar ni siquiera su objetivo que teníamos en los 1,02 ni marcar un máximo creciente en la cotización respecto a los máximos que veíamos en enero. Ahora puede ver que está muy debilitada la demanda, entrar con mucha fuerza y comenzar una nueva tendencia bajista. Así que nada, estos han sido los 3 análisis técnicos de hoy. Espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes y que os puedan ayudar. Pero como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vamos a ver mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.